Como algunos sabéis, yo soy de Manresa y aquí en Manresa hay una cosa, un secreto que tenemos los manresanos. Hay un sitio que se llama el Pou de la Gallina, está en una calle del casco antiguo de Manresa, donde Santiago de Loyola hizo unos milagros y este pozo que hay es mágico. Entonces, tú, si te asomas a este pozo y metes la cabeza, puedes viajar en el tiempo e ir donde quieras. Entonces yo hace unos días me fui a los años 70 porque tenía ganas de conocer a John Lennon por unas cosas que os voy a contar, y fui al encuentro de John Lennon. Era un músico que ahora no está vivo, que tocaba con los Beatles, un grupo muy famoso. Estuve con él, fuimos a comer, estuve hablando con él y me dijo unos cuantos secretos de mezcla, producción, que te voy a contar en este vídeo. Pero antes que nada, quiero que hagamos una reflexión. Y la reflexión es que si tú estás mirando este vídeo, seguramente, yo pondría la mano en el fuego, que eres una persona creativa. Yo creo que todos los que nos apasiona el mundo del home studio, de los micros, de los previos, de los monitores, somos gente que la gran mayoría, a no ser que tengas un perfil muy técnico, somos gente que la gran mayoría somos músicos, o hemos tocado en bandas, o nos encanta la música, y somos creativos, lo sepamos o no lo sepamos. Incluso el hecho de grabar, de producir, de mezclar, es un hecho creativo. Y no sé si a ti te pasa, a ver, yo ya tengo una edad, tengo 40 y pico años, pero cuando tenía 16, 17 estaba creativo las 24 horas del día y ahora no estoy creativo. Entonces, yo no sé cómo lo haces tú, si quieres me lo dejas en los comentarios, pero voy por épocas, voy por fases. Entonces, os pongo un ejemplo. Yo llevaba años sin tocar en una banda. Con unos colegas hemos creado una banda. En esta banda, pues en el local, un poco entre todos hacemos las canciones o le damos la vuelta a las canciones, pero lo que es la base de la canción, lo que es la letra, la melodía, lo hago yo. Entonces, para empezar este proyecto, queríamos grabar un disco tiene 10 canciones. Entonces, para tener 10 canciones y que estén bien, pues para ir bien a mi edad, yo tengo que hacer 30, 40. Entonces, tuve que hacer 30, 40 canciones enteras. De estas 30, 40, 10 son malas, 10 normalitas, 10 están bien y las 10 que estamos haciendo son históricas, ¿vale? Pero para hacer 10 canciones históricas yo necesito hacer 40 canciones. Entonces, para hacer 10 canciones históricas yo necesito componer 40 canciones. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Albert Palomar, tú si lo haces diferente, déjamelo en los comentarios. Pues yo tengo el chip de compositor desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Me levanto, voy por la calle, veo una escena de un señor que no sé qué, esto ya me da idea, ya me nutro. Pongo la radio, me sale un tema de Radiohead que no conocía, escucho el bajo, escucho la batería, me llama un amigo, me cuenta que con su novia no sé qué, ya me quedo con algo para la letra, veo, no sé, estoy en modo captación. Cuando tenía 16, 17, 18 años estaba siempre así. Ahora es una época. Y esta época, como necesitaba hacer 40 canciones, me ha durado un año, ¿vale? Y ya tenemos estas canciones, las estamos ensayando, dentro de poco vamos a hacer conciertos, vamos a grabar un disco, pero ahora estoy descansando de tener este chip y ahora, estos días, tengo otro chip puesto y es que para poder crear, para poder componer música, para poder tener ideas para producción o para mezcla, necesitamos tener herramientas, necesitamos tener alimento. ¿Y de qué nos podemos nutrir? ¿Cómo podemos que nuestras mezclas suban a otro nivel, que nuestras producciones sean lo mejor posible? Pues escuchando mucha música. Por ejemplo, como os he comentado hace unos vídeos, ha coincidido hace poco en el espacio-tiempo que me ha venido una chica, Nuria de Moyà, con 5 canciones, solo guitarra y voz, y Ingmar Kronenberg, un cantautor de Barcelona, con 8 o 9 canciones, solo con guitarra y voz. Entonces yo en poco tiempo he tenido que coger pues 14 canciones y a componer baterías, bajos, guitarras, producción, le meto un melotron y lo he hecho relativamente en poco espacio de tiempo. ¿Por qué? Porque tengo herramientas. ¿Y cómo he conseguido estas herramientas? Escuchando mucha música, con experiencia, etc, etc, etc. Total.
Que a mí un artista que me encantaba los 3 primeros discos, que son espectaculares, es Lenny Kravitz. Lo que hizo después ya no me gusta, pero los 3 primeros discos son espectaculares. Y ahora estos días estoy escuchando discografías, grupos que no he escuchado la discografía, pues me pongo Spotify y me pongo desde el primer disco al último y me escucho toda la discografía. En un reel que me salió de Lenny Kravitz decía que cuando estuvo grabando uno de estos, el primero o el segundo disco, estaba escuchando mucho el disco Plastic Ono Band de John Lennon y no sé qué disco dijo, no me acuerdo, un disco de Stevie Wonder. Y son 2 artistas a los que yo no les había dedicado mucha atención. Ya sé que es un crimen en el mundo de la música y alguien como yo, que lleva ya pues 20 y pico, 30 y pico años, no haber escuchado mucho John Lennon, pero he estado por otras cosas, he escuchado pues otras cosas, ¿vale? Y no había escuchado atentamente la discografía de John Lennon, tampoco había escuchado atentamente y en orden cronológico la discografía de Stevie Wonder. Y escuchando estas 2 discografías me he llevado conscientemente e inconscientemente un montón de herramientas para mis mezclas, mis producciones, y he sacado unas cuantas conclusiones que me gustaría comentar contigo. Y vamos a empezar con John Lennon, con este viaje en el tiempo que hice. Fuimos a un bar de tapas a comernos unas bravas y estuve con John hablando. Y me reafirmó un poco las sensaciones que tuve yo escuchando su discografía, sobre todo el primer disco, que es el Plastic Ono Band. ¿A qué conclusiones llegué? Y que luego John, a mí, hablando conmigo cara a cara, me dijo, sí, Albert, tío. Además me lo dijo en un catalán, porque él habla como yo, habla catalán. Me lo dijo con un catalán perfecto de Vic. Me dijo, sí, Albert, pas pel bon camí, ¿no? ¿A qué conclusiones llegué al escuchar el primer disco de, toda la discografía de John Lennon? Antes de escucharla me puse un poco a nivel histórico de qué pasó, ¿no? John Lennon era un tío que con los Beatles, ya sabéis que crearon la banda más grande de la historia de la música, los que dicen que son los mejores discos de la historia de la música, y en muy poco tiempo hizo mucho. ¿Qué pasó? Que luego los Beatles se separaron, y él tenía unos 30 y pico años, pero ya se sentía que había hecho un poco todo en la música. Y entonces, yo lo que no sabía es que de los Beatles hasta estos 10 años que estuvo sacando casi un disco por año, él no hizo giras. Él hizo algún concierto esporádico, pero no hizo disco gira. Él llevaba una vida un poco casera, pues cuidaba de sus hijos, su mujer hacía exposiciones por todo el mundo y supongo pues que la acompañaba o estaba por el colegio de los críos. Y más o menos una vez al año grababa un disco por placer. Los discos los hacía no como pueden hacer ahora los artistas como curro, sino lo hacía por placer. Pues él ya tenía, supongo que de los Beatles, de derechos de autor, tenía un montón de pasta, entonces grababa los discos por placer. Y eso se nota mucho en sus discos, muchísimo. ¿Cómo se nota? Vamos a empezar por el primer disco, ¿no? Es un disco que me chocó por lo crudo, simple y por cómo suena. Es un disco que grabaron en Abbey Road. Creo que la batería era Ringo Starr, ¿no? Creo, no estoy seguro, pero suena increíble. Y de estos discos he aprendido muchas cosas. He aprendido, una de las cosas es de la importancia, que yo ya lo sabía, pero del bombo y la caja en el rock and roll. Sobre todo en los primeros discos, el bombo y la caja suenan increíbles. Y yo, donde digo, pero siempre me gusta pensar en la batería como un conjunto, ¿no? Como si yo estuviera a 1,5 metros de la batería cuando la estoy mezclando, la estoy tratando, pero esta teoría que yo os cuento muchas veces a los que hacéis mentorías y que me lo aplico en mi música y en mezclas y en muchas cosas, él se lo pasa por el forro y para él graba toda la batería, pero el bombo y la caja es muy importante. Y no está muchas veces donde tendría que estar, muchas veces está delante. Y cómo suena ese bombo y esa caja. Me ha vuelto un poco loco cómo trata, sobre todo en los primeros discos, el bombo y la caja. Y otra cosa interesante es que a mí me gustan las voces no normativas, ¿no? Las voces que me gusta Tom Waits, me gusta Tom York, me gusta Elliott Smith, me gustan voces que no son mainstream, ¿no? Y a John Lennon, a mí me gusta mucho su voz, me ha gustado mucho ahora que lo he descubierto, ¿no? Pero a él no le gustaba nada, entonces
para un poco, me parece como es que el cantante que él no quería ser cantante, ¿no? Y entonces se disfraza la voz poniendo un slap delay, un delay muy rápido, y tiene un rollo que mola mucho, que lo tenemos como mucho en la sangre de haber escuchado, pero era una cosa que era muy moderna por la época, era una cosa que ahora también sería moderna, que nadie más, ninguno ha hecho, pero lo encuentro súper interesante. Y cuando estábamos comiendo una carne en salsa y unas bravas, le dije, John, límpiate un poquito aquí, ¿no? Se limpió y me dijo, sí, a ver, aún no me gusta mi voz, ¿no? Y lo disfracé de esa forma, ¿no? Y aprendí otra cosa escuchando luego los discos, muchas cosas buenas. Una cosa mala, que también lo aprendí de Stevie Wonder, ahora te voy a contar, pero esto que te decía de grabar es espectacular, producir es espectacular, pero hay momentos aquí en el estudio que has de tener mucha paciencia, que son muchas horas, músicos que no se saben, que no han estudiado, sobre todo músicos que no han estudiado. Entonces grabar pistas, ir repitiendo, es una cosa que es apasionante, pero cuando curras de ello y llevas muchos años, lleva un momento, bueno, que es un poco cansino, pues estar con músicos pues que venga, va, ya te lo toco yo, venga, no sé qué. Y en esos discos yo pondría la mano en el fuego que lo grabaron todos juntos, que querían grabar un disco, y en el fondo grabar un disco es una cosa espectacular. Si lo has trabajado y vas un poco, pues un disco se tiene que grabar, un disco de rock and roll, no puedes tardar más de 4 o 5 días en grabarlo. Y la mayoría los grabamos en 2 o 3 semanas, ¿no? Entonces todo se hace muy largo y se pierde el rock and roll. Pues yo escuchando esos discos de John Lennon, creo que tocaban todos juntos, están llenos de errores, se ríen, cosas que entran tarde, pero es espectacular. Y tú oyes un grupo de amigos pasándoselo bien, que yo creo pues, que quedaron el lunes en el estudio, les mostró John Lennon las canciones, se pusieron, venga, va, esto así, esto allá, lo grabamos y ya está, y este es el disco. Y en los primeros discos, sobre todo, se nota, ¿no? Se nota nos gusta la música, nos gustan las canciones, nos lo queremos pasar bien y grabamos. Y muchas veces esto lo olvidamos. Cuando grabamos discos, yo aquí en el estudio, pues a veces se olvida, yo el primero, muchas veces se olvida. Y hay otra cosa negativa, una cosa negativa que descubrí escuchando a John Lennon, que lo vi también en Stevie Wonder. Stevie Wonder, antes te he engañado, así como John Lennon me escuché toda la discografía, Stevie Wonder los primeros discos no los he escuchado porque era muy niño, canciones muy de rhythm and blues, no salía a su personalidad, ¿no? Entonces fui saltando, y si Stevie Wonder tiene 40 discos, pues entré en el 12-13, en los 70, principios de los 70. Y tiene unos discos irregulares, Stevie Wonder, por ejemplo, las baladas a mí pues me aburren un poco, pero tiene ese funk, por ejemplo, la canción Superstition, pero hay como Superstition, que para mí es un 14/10, en los discos de Stevie Wonder hay muchas más canciones así muy potentes. Pero una cosa que me flipó de Stevie Wonder, una cosa que me dejó muy, muy loco, es sobre todo en los discos de los 70, el sonido. El sonido. Es un sonido tan crudo y tan de estudio. O sea, yo escuchando esos discos, escucho la tela de la sala, el absorbente de la sala. O sea, yo escucho una sala matada, ya me entendéis, con lana de roca, una sala grande que suena muy bien matada, y unos músicos muy buenos, con unos instrumentos muy buenos. Luego te voy a hacer un símil con fotografía. Con unos micros muy buenos, todo muy caliente, calor, ganas de tocar, y en la mezcla hay eso. Escuchas la sala donde están, no una reverb, porque muchas veces en el estudio grabamos matado en la reverb y luego le ponemos reverb y ponemos las cosas, y aquí la voz pues pongo un delay. Esos discos de los 70 suenan tan bien. Además, en esta época grababan con previos API, que aquí tengo los Warm Audio que simulan, básicamente son previos API, ¿no? Grababan con previos API, que son unos previos muy calientes, los apretaban, y es un sonido
es espectacular. Nunca me había fijado en estos discos de los 70, ¿no? Y lo que me gusta es a nivel de mezcla que no hay artificios, o sea, si tú tienes unas buenas canciones, tienes un batería con un sonido que flipas, un bajista con un sonido que flipas, un guitarrista con un sonido que flipas, un cantante que flipas, y es que solo tienes que poner los faders, y da la sensación que solo pusieron los faders. Y haciendo un símil con fotografía, hay un efecto de la fotografía que es darle vivacidad, ¿no? Que los colores... Y me da la sensación que son como colores más vivos. Por ejemplo, ayer fuimos a subir el Coll Baix, una montaña que hay aquí cerca de Manresa, y llevamos unos días que ha llovido mucho durante muchos días. Y estaba tan verde todo, y el cielo era tan azul, que era demasiado verde y demasiado azul. Yo estaba viendo esa montaña y durante un momento pensé, estoy vivo, esto es el cielo, de lo verde y azul, ¿no? Ahora también estamos en abril, ¿no? Pero no era normal. Pues escuchando estos discos de los 70 de Stevie Wonder, no es normal lo bien que suena todo y lo real que suena todo. Y es como tendría que ser la música. Yo pienso que la música tendría que ser así. Demasiados plugins, demasiados previos, demasiadas tonterías. Buenos músicos, buenas canciones, ganas, sala que suene, micros correctos, monitores correctos, y lo tenemos. No hace falta muchas virguerías, ¿no? Entonces, me gusta la crudeza de Stevie Wonder, he aprendido mucho, me gusta el bombo y caja, escuchar el disco Plástico No Van, pero los dos artistas cometieron un error muy grande, tanto Stevie Wonder como John Lennon. En los años posteriores, a mi entender, y si piensas diferente que yo, déjamelo en los comentarios, pero a mi entender cometieron un error muy grande. Y es una de las cosas que ya sabéis que yo hago el servicio este de mentoría Home Studio Pro, que debajo te cuento. Es un servicio donde gente como vosotros, pues que tenéis como tú, a lo mejor, que tienes un Home Studio y no te acaba de sonar, o las mezclas no te acaban de sonar y no sabes muy bien por qué, pues hago este servicio donde analizo tu estudio, el material que tienes, me mandáis 3 mezclas diferentes, las analizo, y hay una cosa, llevo ya como 30 y pico, un montón de mentorías, y hay una cosa que la veo mucho en vosotros, os lo digo 1000 veces, y me decís, sí, Albert, tienes razón, lo voy a hacer, y muchas veces, pues algunos nos hemos acabado haciendo colegas de gente que habéis hecho la mentoría, y al cabo de un año os pregunto, ¿me estás haciendo caso? Sí, excusas, siempre excusas. Y es el hecho de referenciar, el hecho de referenciar. Y esto es lo de las cosas más importantes cuando haces mezcla, y te lo he contado en muchos vídeos, pero te lo voy resumido, te lo voy a volver a contar, ¿no? Es cuando estés mezclando algo, escuchan, sobre todo los que estáis empezando, sobre todo. Pero yo llevo muchos años y aún lo hago, y es una cosa de principiante que lo hago a diario. Cuando estés mezclando algo, sea lo que sea, busca en Spotify lo más top que tú... Si estás grabando un grupo estilo Pearl Jam, pues busca en Spotify uno de los últimos discos de Pearl Jam donde tienen presupuesto y graban en estudios top, no el primero o el segundo, sino el 7 o el 8, y coges Spotify, tú estás mezclando, pero mientras vas mezclando, escucha el disco este de Pearl Jam, escúchalo, baja el volumen, así lo desmasterizas, ¿vale? Porque siempre te va a sonar mejor porque masterizado te va a sonar más fuerte. Bajas el volumen, lo desmasterizas y vas escuchando lo que tú estás mezclando de ese grupo que toca rollo Pearl Jam o tu grupo y Pearl Jam. Y haciendo así dirás, uff, me he pasado con el grave. Uf, a mi voz le falta carácter, ¿por qué a la suya tiene? Uf, ¿por qué suenan tan grandes sus guitarras y las mías no? ¿No? Y el hecho de ir referenciando, de ir mirando, es la principal herramienta, a mi entender, para, sobre todo si estás empezando, para que muy rápidamente tus mezclas lleguen a otro nivel. Es uno de tantos trucos, pero es un truco muy interesante. ¿Y qué pasa? Que así como te digo que el primer disco que grabaron en Abbey Road, que es un super estudio de John Lennon, suena increíble, hay discos posteriores que no suenan bien. A mi entender, no suenan bien. Y lo mismo pasó con Stevie Wonder. Yo creo que Stevie Wonder, pues claro, Stevie Wonder grabó, aún está grabando discos, ¿no? Creo que aún está vivo, ¿no? Si no, pues no os enfadéis conmigo, ¿no? Pero yo creo que aún está vivo. Y yo creo que se cansaron. Pues Stevie Wonder en los 70 sacaba ese sonido que es indescriptible,
pero tantos años haciendo un sonido indescriptible, quiso experimentar y irse a otros estudios, pues en vez de una batería pues con espectacular, pues una batería electrónica, en vez de la voz tan cruda, pues efectos, y no son tan espectaculares esos discos. Y yo creo que no referenciaron, porque generalmente en un estudio no tenemos, antes no había Spotify, pero no tenemos discos, ¿no? Y yo creo que en ese momento, en el quinto o sexto disco de John Lennon en solitario, que a mí no me suena muy bien, no me suena tan bien como el Plástico no van, o los discos de los 80, yo creo que les pude, a estos dos artistas, les pudo, creo, a lo mejor me equivoco, la emoción. Estaban en el estudio, componiendo, grabando, este vaya temazo hecho, cómo suena, métele la batería digital, métele el efecto digital, métele no sé qué, guau, cómo suena, no sé qué, pero si en ese momento hubiesen escuchado un disco de los 70, otro disco suyo, y hubiesen dicho, a lo mejor nos estamos yendo, ¿no? También esto es mi opinión, ¿no? Pero un poco este vídeo iba por aquí, ¿no? De estas reflexiones que te estoy haciendo, que a lo mejor piensas que no tengo ni idea y que vaya tonterías estoy diciendo, pero a mí me han servido un montón. Espero que algo de lo que te he dicho también te haya servido a ti. A mí me han servido un montón pues para coger ideas, y ahora pues a lo mejor la semana que viene van a venir un grupo que hacen una música pues sesentera y les voy a decir, hostia, vamos a hacer una prueba. Tenemos la batería, tenemos todo, vamos a intentar coger el bombo y la caja y doblarlos, distorsionarlos y ponerlos adelante, a ver qué pasa, ¿no? O a lo mejor pues dentro de un mes pues estoy grabando un grupo de jazz y vamos a intentar no meter reverb, intentar poner los micros en la sala para captar la reverb natural de la sala, ¿no? Bueno, cosas que nos nutren, ¿no? Bueno, no sé si te he metido un rollo muy grande, ya sabéis, debajo más cosas. Si te ha gustado el vídeo, pues dale a like. Si no te ha gustado, pues dale 2 veces a like, así me demuestras que no te ha gustado. Si quieres hacerme una pregunta, déjamelo en los comentarios y hasta la próxima semana.